El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. ¿Qué tal, amigos? Antes de comenzar con nuestro primer estudio sobre la santificación, quiero expresar mi aprecio a aquellos que nos han escrito y que están orando por este programa. Queremos saber de ustedes. Deseamos contactarnos en el transcurso de esta semana para saber de cuánta bendición es este programa para ustedes. Muchas gracias. Muy bien, vamos a dividir este estudio en dos partes, es decir, dos programas. La doctrina de la santificación es sin duda una de las doctrinas peor interpretadas de nuestra fe cristiana. Muchos cristianos se han alejado de ella por completo, o bien se han asociado con grupos religiosos fanáticos. Y el resultado de todo esto ha sido una continua negación o mala comprensión de la doctrina de la santificación. Ahora, yo soy consciente del hecho de que al intentar explicar la santificación me pondré en un terreno controversial, pero les ruego prestar atención y prometo no ser contencioso al presentar este estudio. No quiero atraer rayos y relámpagos sobre mi cabeza, ni que esto vaya a causar un desacuerdo entre nosotros. Entonces vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. Estamos en una guerra, pero cristianos, no estamos peleando uno contra otro. Nuestra batalla es contra el pecado y sabemos que la doctrina de la santificación no debe tratarse en un cuadrilátero de boxeo. Estoy convencido de que si existe un error básico en este tema, yo creo que está en la falta de comprender el significado del término santificación. En una ocasión, en una clase en una universidad cristiana, le pedí a los estudiantes que escribieran una definición de santificación. Algunos de ellos enfatizaron la idea de purificación de pecados inmorales o la idea de perfección. Varios estudiantes fueron más explícitos definiéndola como un estado de santidad en el cual es totalmente imposible que una persona salva peque. Ahora, los estudiantes no habían aprendido eso en la clase ni tampoco de la Biblia. Las Escrituras no enseñan que la santificación sea un mejoramiento de la vieja naturaleza, ni tampoco la Biblia enseña que sea la erradicación de la misma. De manera que desde este punto de vista sea imposible que un creyente no peque. No estoy sugiriendo que no exista un aspecto experimental de la santificación, en la cual la santidad práctica se manifestará en la vida del cristiano. Más aún, la obra de la santificación en el cristiano involucra victorias en su vida diaria. Pero la santificación no es un acto simple, es un proceso continuo. Ahora, veamos el significado básico del verbo santificar. Es una traducción de una palabra griega, agiazo, que significa separar o poner aparte. Si usted tiene en mente la idea de poner aparte, entonces no se sentirá frustrado estudiando este tema. La santificación entonces es aquel acto soberano de Dios por el cual Él pone aparte a una persona, un lugar o un objeto como un instrumento para lograr su propósito en el mundo. Ahora, vamos a leer algunos pasajes de las Escrituras respecto a la santidad y a la acción de santificar. ¿Alguna vez usted ha pensado que un día puede ser santificado? Bueno, leemos eso en Génesis capítulo 2 y versículo 3, donde dice: Dios bendijo el séptimo día y lo santificó. Pero nosotros sabemos que un día no puede pecar, que no es moral o inmoral, que es amoral. Por lo tanto, cuando leemos que Dios santificó el séptimo día, simplemente quiere decir que Dios lo puso aparte, con un propósito santo. Otro aspecto de la misma verdad. ¿Alguna vez ha pensado usted que un edificio y todo lo que contiene puede ser santificado? En Éxodo 29:44 leemos: y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar.
Además, en las Escrituras vemos que también una casa donde una persona vive puede ser santificada. Lo leemos en Levítico 27:14, donde dice: cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valorare el sacerdote, así quedará. Además, también podemos referirnos a una propiedad o a una montaña. Leemos en Éxodo 19:23 de esta manera: Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Usted habrá observado en todos estos pasajes el significado de la palabra santificado o santificar es poner aparte con un propósito. O sea que Dios santificó un día, el tabernáculo, una casa, una montaña. Sin embargo, el día, el tabernáculo, la casa, la montaña no pueden pecar. Es claro entonces que santificación en estas escrituras no significan un estado de santidad en el cual no es posible que el pecado entre. Hay un pasaje interesante en el libro de Isaías que muestra que los hombres pueden santificarse a sí mismos para hacer lo malo. ¿Escuchó? Esto es algo extraño. Dice Isaías 66:17, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Aquí vemos a personas que se santificaron para hacer lo malo. Ahora, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo no tenía pecado y que por lo tanto estaba libre de toda impureza moral. Y en Juan 17:19, Él oró diciendo: por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, en esta afirmación nuestro Señor estaba simplemente diciendo que Él se había separado para cumplir el propósito santo para el cual había venido al mundo. Aquí la santificación se relaciona con Dios. En Ezequiel 36:23 leemos: y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Dios estaba diciendo aquí que un día, a un futuro, Él se pondrá aparte como el único Dios viviente y verdadero para que todos los pueblos de la tierra le lleguen a conocer como tal. Ahora bien, con la base de estos pensamientos preliminares, estaremos considerando ahora la doctrina de la santificación en relación a la persona del creyente. En primer lugar, quiero referirme a la santificación preparatoria, y por esto quiero decir aquella obra inicial y soberana de Dios, anterior a cualquier experiencia en la vida de la persona que va a ser santificada. Por ejemplo, el apóstol Pedro escribió en 1 de Pedro 1:2 que somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Ahora, en este versículo, las tres personas de la Trinidad están activas en la doctrina de la santificación. ¿Lo ha observado? Antes de que un inconverso se convierta en un hijo de Dios, él es elegido según la presciencia o el anticipado conocimiento de Dios el Padre. La elección y la presciencia son necesariamente la obra preparatoria de Dios anterior a la santificación experimental en el hombre. Debo aclararle que aquí Pedro no está explicando las doctrinas de elección y presciencia. Simplemente afirma el hecho de que Dios el Padre hizo una elección antes de que Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo actuaran a favor de nuestra santificación. Yo, Lehmann Strauss, creo que la presciencia divina no está limitada simplemente a conocer de antemano lo que los hombres harán en tiempos futuros. La presciencia y la elección van unidas a su propio plan y propósito. Dios dijo a Jeremías en Jeremías 1:5, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí tenemos una ilustración clara de una santificación preparatoria. La santificación de Dios el Padre en elección y presciencia o preconocimiento.
En su plan, Dios puso aparte a Jeremías para hacer su obra antes que Jeremías naciera, separándolo y nombrándolo un profeta a las naciones. Por supuesto, Jeremías resistió este nombramiento por su inmadurez e insuficiencia, pero Dios le aseguró que él sabía lo que estaba haciendo. Con seguridad, él no separaría un hombre para un ministerio sin proveerle todo lo necesario para llevar a cabo todas las responsabilidades relacionadas a tal ministerio. Dios dijo: antes que nacieses te santifiqué. Amigos queridos, esto es lo que yo llamo santificación preparatoria. Pablo, de manera similar, escribió en Gálatas 1, versículos 15 y 16, diciendo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí vemos que Pablo fue separado para el ministerio mucho antes que naciera. Su conversión, su comisión y su carrera como apóstol fueron vistas y ordenadas de antemano, mucho antes que él naciera, y fue de acuerdo al propósito eterno de Dios y su gracia. Era algo dignificante para el oficio de Pablo como apóstol conocer que las cosas no habían sucedido porque sí, sino que él había sido elegido en Cristo antes de la fundación del mundo. Los Gálatas debían saber que Pablo no era un apóstol designado por sí mismo, sino que había sido puesto aparte por Dios. La afirmación de que Dios separó a Pablo desde el vientre de su madre es más que una simple referencia al cuidado providencial de Dios sobre él cuando nació. Se refiere a una santificación preparatoria, y a pesar de que, como Saulo de Tarso, él había perseguido salvajemente a la iglesia y estaba en contra de Dios, el Señor le guió trayendo a Saulo al lugar donde, ya como Pablo, pudiera conocer que Dios tenía un plan para su vida. Dios separó también a Jacob antes de nacer, prefiriéndolo en vez de su hermano gemelo Esaú. Eso leemos en Génesis 25 y después también puede leer Romanos 9, 10 al 13. Sansón, antes de haber sido concebido, y también Juan el Bautista, fueron separados por Dios. Y yo estoy convencido de que mi propia conversión y llamado al ministerio fue por la elección de Dios y no la mía. La iniciativa de Dios y no la mía. No fue simple coincidencia que yo estuviera presente en una calle de la ciudad de Filadelfia el día que fui salvo. Y no fue un accidente cuando pocos años después me inscribí en la Escuela Bíblica de Filadelfia. Yo también, como Pablo, puedo testificar que Dios me puso en el ministerio y que me ha capacitado para continuar en él. Esta es la santificación preparatoria, la obra de Dios el Padre por la cual soberanamente elige hombres y los separa antes de nacer en este mundo. Ahora, vamos a referirnos a lo que llamamos santificación posicional. En este punto de nuestro estudio estaremos considerando la santificación no en relación a lugares u objetos, sino solamente relacionado a personas. Ya vimos hace un momento la santificación preparatoria. Ahora, la santificación posicional es el acto por el cual Dios, el Espíritu Santo, separa a cada persona que ha sido salva. Este es el primer paso en la experiencia del pecador que cree. La obra preparatoria estuvo llevándose a cabo por algún tiempo de acuerdo al plan de Dios, pero ahora aquella obra viene a ser efectiva en la vida de la persona. Es separado como posesión de Dios para los propósitos de Dios. Isaías 43:21 dice: «Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará». La santificación posicional es el hecho y el acto de pertenecer a Dios. Ahora bien, es importante tener en mente el hecho de que las tres personas de la Trinidad están activas en la santificación del creyente. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios y le pertenecía a Dios por derecho de creación, pero el pecado de Adán rompió la relación entre él y Dios. En la santificación preparatoria, Dios incluyó los medios por los cuales el hombre caído pudiera ser restaurado a una correcta relación con Él. Y
¿Cuál era ese medio divino? La sangre de Cristo derramada en la cruz. Dios no podía separar a un pecador impío para que llegara a ser su posesión y ejecutara su propósito. Por lo tanto, leemos que Él compró y purificó al pecador con la sangre del Señor Jesús. Lo leemos en Hebreos 13:12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y nuevamente leemos en Hebreos 10:10, en esa voluntad somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. El sacrificio del Hijo de Dios de una vez y para siempre compró de una vez y para siempre la santificación para el pecador. Por eso leemos en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Sin el derramamiento de la sangre de Cristo, ningún hombre podría haber sido separado para Dios. Pero en el momento en que recibimos al Hijo de Dios, estamos en Cristo, expresión utilizada más de 70 veces en las epístolas de Pablo, mostrando la inalterable posición del creyente. Por lo tanto, mis amigos, cada pecador creyente ha sido santificado o puesto aparte por la sangre de Cristo. Muy bien, consideremos ahora la obra del Espíritu Santo en la santificación posicional del creyente. La primera epístola a los Corintios contiene algunos pasajes sobre este tema. Leemos en 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Observe el orden aquí. Ellos habían sido santificados antes de ser justificados. Anteriormente en esta epístola, la santificación precede a la justificación y el Espíritu Santo prepara el corazón de las personas para recibirlo. Algunas semanas antes que yo aceptara a Cristo, viví un serio conflicto. No podía descansar y estaba conflictuado por un sentimiento de pecado y de culpa. Cada día que pasaba, la carga de mi pecado se hizo cada vez más pesada. Luego llegó el día de aquella Navidad y mi corazón respondió ansiosamente a la palabra de Dios. Me predicaron, nací de nuevo, al fin fui justificado por la fe. Cuando recuerdo esa experiencia, yo sé ahora que durante esas semanas de lucha antes de ser salvo, el Espíritu Santo estaba haciendo su obra de prepararme para la gran decisión. Y el momento de la obra regeneradora del Espíritu en mí llegó a su punto máximo, su obra de santificación posicional. Y ahora, después de muchos años de experiencia cristiana, aquella obra resultante en ser separado ha permanecido inalterable. Como los cristianos en Corinto y todos los verdaderos cristianos, en aquel momento yo fui justificado por Dios. Amigos, tengan cuidado con la falsa enseñanza que presiona a los cristianos a buscar una santificación posicional antes de haber sido salvos. No, la santificación posicional no es un segundo trabajo de gracia que debamos buscar después de la experiencia de salvación. La santificación posicional sucede en el momento de la regeneración. Si usted no ha sido santificado, entonces nunca ha sido salvo. La conducta de algunos cristianos en Corinto no era nada recomendable. Pablo les dijo en 1 Corintios 3:3, porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? No obstante, en el capítulo 12 añadió, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Observe que aquí no dice que algunos de los cristianos fueron bautizados en el cuerpo, sino que todos ellos fueron bautizados en el cuerpo. Esta obra de bautismo del Espíritu Santo es sinónimo de la santificación posicional. El cuerpo aquí, por supuesto, es la iglesia. De acuerdo a Efesios 1, 22 y 23, hemos sido bautizados en un cuerpo. No hay otra forma en que un pecador pueda entrar a la iglesia de Cristo si no es por la obra del bautismo del Espíritu Santo. Al momento de la regeneración, el Espíritu Santo separa al creyente, santificándolo
posicionalmente. Algunos de nosotros no creemos en todo momento, ni nos comportamos en todo momento como deberíamos hacerlo, como debería ser cada creyente, pero nuestro comportamiento nunca altera nuestra posición en el cuerpo, que es la iglesia. Ahora bien, hay otro pasaje significativo que aparece en el encabezamiento de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mis queridos oyentes, hay dos palabras en este versículo que tienen la misma raíz. Son el verbo santificado y el sustantivo santos. La palabra santificados significa separar o poner aparte. Pablo aquí se está refiriendo a todos los creyentes de la asamblea en Corinto, no solo a los que eran espirituales, sino también a los carnales. Cuando fueron salvos, fueron separados por la operación del Espíritu Santo, la cual produjo una unión eterna entre el santificador y las personas a quienes él santificó. Leemos en Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. El hecho de poner aparte al creyente es para la posesión de Dios y para cumplir los propósitos de Dios, y está asociado al hecho de que el Espíritu Santo entra en el cuerpo del pecador creyente en el momento de la salvación, en el momento de la regeneración. El inconverso está espiritualmente muerto. Lo leemos en Efesios 2:1, alienado o separado de la vida de Dios. Mas recordamos que el Señor dijo: he venido para que tengan vida. Pero, ¿cómo recibimos esta vida? La respuesta es cuando recibimos al Espíritu Santo. Cuando fuimos salvos, llegamos a ser participantes de la naturaleza de Dios. Dios, el Espíritu Santo, entró en el cuerpo para hacerlo su morada permanente. Jesús dijo en Juan 14, versículos 16 y 17 de esta manera: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El día de Pentecostés de Hechos capítulo 2 marcó el comienzo del cumplimiento de la promesa de nuestro Señor, para que ahora cada persona que ha nacido de nuevo esté habitada por el Espíritu Santo. A través de la entrada del Espíritu Santo, Él separó al que cree. Oh, mis hermanos cristianos, el Espíritu Santo está en ustedes. Él les ha separado para un propósito definido, el cual es la voluntad perfecta de Dios para su vida y la mía, para tu vida y la mía. Y tenga la plena seguridad de que Dios tiene un plan para usted, tiene un plan para ti. El mismo hecho de que el Espíritu Santo esté en usted es la clara enseñanza de las Escrituras. Ahora, si usted no tiene el Espíritu Santo es porque usted nunca ha sido salvo. Le ruego que confíe en el Señor Jesucristo y será salvo. Dios está obrando en su vida, mi amigo. Bueno, así que vimos el significado de santo y santificar, luego vimos la santificación preparatoria y finalmente vimos hoy la santificación posicional. Les espero en nuestro próximo programa para continuar con este delicado pero muy valioso estudio. Será hasta entonces, si Dios quiere. Muchas gracias. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.